El criminalista nocturno. El 21 de diciembre de 2023, Jenny Carolina se encontraba viajando en un taxi hacia su encuentro pactado con un hombre en un apartamento del barrio de Piantini, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Pasada la medianoche, llegó al lugar, le pagó el viaje a su chofer de confianza y le pidió que la pasara a buscar 2 horas después. Transcurrido ese tiempo, el conductor regresó y le avisó por mensaje que estaba abajo esperándola. Minutos después, recibió la respuesta de la joven, pidiéndole que aguardara unos 20 minutos más. El tiempo pasaba y de repente se hizo 1 hora sin que Jenny bajara del apartamento. Preocupado, el chofer la llamó varias veces, pero ella nunca contestó y jamás bajó. En ese momento, el hombre no lo sabía, pero sería la última persona que la viera con vida. Desconcertado, le avisó a la hermana de Jenny, quien inmediatamente se acercó hasta el apartamento junto con un policía. Mientras ambos aguardaban al ascensor, se cruzaron de frente con un sujeto que intercambió una mirada temerosa con el oficial. La hermana, que conocía a ese hombre, le preguntó dónde estaba Jenny, a lo que éste respondió que se había ido. Dicho esto, salió apresuradamente. El policía tuvo un mal presentimiento y sus sospechas fueron acertadas cuando al abrir la puerta del departamento, se encontraron de frente con una escena que les revolvió el estómago. El criminalista nocturno. Jenny Carolina Pérez Canelón, de 27 años, era de origen venezolano, de carácter alegre y divertido. A la joven no le gustaba mucho la vida nocturna, solo bebía un poco de vino en algunas ocasiones con amigos, y lo que más disfrutaba era bailar, actividad que siempre había sido su pasión. Jenny había llegado a República Dominicana junto con su hermana en el año 2017, en busca de una vida mejor, pero encontró su lamentable final. En el país centroamericano, ambas empezaron a trabajar de camareras en un campo. Al pasar los años, Jenny dejó ese trabajo y puso una tienda online de trajes de baño. Este nuevo emprendimiento comenzó a mejorar su economía y finalmente dio un paso más e inauguró una tienda física en Venezuela, desde República Dominicana, sin dejar de vender a través de las redes en este país. Todo iba bien en la vida de Jenny. Se acercaba la Navidad y ambas hermanas la pasarían juntas, debido a que toda su familia estaba en su país natal. Lo que la hermana no sabía era que esta vez pasaría las fiestas en soledad y llena de dolor. Pasadas las 6 de la mañana del 21 de diciembre, una llamada telefónica despertó a Jaycee Canelón. Era el taxista Manuel Antonio Rosario Santana, quien le preguntó si sabía dónde estaba Jenny, porque él la estaba esperando fuera del edificio de departamentos de un muchacho, y no le contestaba las llamadas. En ese momento la joven sintió que algo andaba mal. Jaycee sabía que su hermana iba a encontrarse esa noche con Michelle Saba, alias el italiano. Temiendo lo peor, Jaycee llamó a una exnovia del sujeto para pedirle su número telefónico. Aunque la ex no se lo quiso pasar, le prometió que intentaría contactar al hombre. La joven esperó con los nervios de punta. Pasados unos minutos, la exnovia le informó que Michelle Saba le había asegurado que Jenny nunca había llegado a la torre. Esto inquietó aún más a la mujer. Alguien estaba mintiendo. El taxista o Saba. Sin perder un minuto más, contactó a unos amigos para que la acompañaran a la dirección donde el taxista había dejado a su hermana. Cuando llegaron al lujoso edificio 39 de la Torre Suites by Refa, uno de sus amigos llamó al oficial de la Policía Nacional, Raúl Alexander Almanzar Galva, para que se presentara en la residencia. Cuando el policía llegó, subió al apartamento con la hermana para comprobar si allí estaba Jenny. Fue en ese momento cuando tuvieron un encuentro frente a frente con Michelle Saba. Al ser cuestionado sobre el paradero de la joven, este se limitó a responder que Jenny se había ido. Su versión con respecto a lo que le había dicho a su ex ya había cambiado.
el policía notó un comportamiento nervioso en el hombre, digno de una persona sospechosa que oculta algo, por lo que decidió informar a sus superiores de lo que estaba ocurriendo y pidió refuerzos. A Saba lo estaba esperando afuera del lobby del edificio un motociclista que, al notar la presencia policial, se retiró del lugar rápidamente. Así el sospechoso quedó acorralado por la policía. Aquel nerviosismo tenía un motivo, y es que sabía que dentro del apartamento estaban a punto de descubrir un crimen tan atroz. El cabo y la hermana de la desaparecida llegaron al piso 11. Caminaron por el largo pasillo, mientras la joven sentía su acelerado corazón contra el pecho. Presentía que algo muy malo pasaba. A medida que se acercaban, su nerviosismo iba en aumento. Cuando llegaron a la puerta número 3, el oficial la abrió a la fuerza. Encontrándose con una oscuridad inquietante, encendió la luz y ambos ingresaron. Fue en ese momento cuando el cabo observó rastros de sangre en el piso y las paredes, de lo que parecían indicios de un crimen atroz. No dieron un paso más. El oficial supo que estaban ante un caso más grave de lo que había imaginado. Cuando llegaron los refuerzos, otro policía encontró una maleta color negro en un dormitorio, al lado de una cama con más rastros de sangre. El policía se acercó a la valija, imaginando lo que podría haber dentro. Tras años presenciando escenas de crímenes, sus sospechas fueron ciertas cuando, al abrirla, encontró el torso cercenado de un cuerpo femenino. Sin poder soportar la incertidumbre, la hermana entró al cuarto y se encontró cara a cara con un asesinato que solo podía haber sido ejecutado por un ser inhumano. Al acercarse a la escena, Jaycee identificó entre gritos y lágrimas aquel torso como parte del cuerpo de su hermana, Jenny Carolina. Luego del trágico hallazgo en la maleta, se sumaron varios miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes allanaron el departamento y terminaron encontrando en el refrigerador de la cocina la cabeza y parte de los muslos de la víctima. En un bolso color negro, en otra parte del departamento, fueron hallados los pies. Los investigadores continuaron revisando el lugar de los hechos y hallaron lo que parecían ser las armas con las que se había perpetrado el crimen: una pistola marca Glock modelo 45, un silenciador, 3 cuchillos de diferentes tamaños y un juego de esposas. Además, había una caja de pastillas de diazepam, un potente sedante, una mochila con una soga de 6 metros, droga sintética y, finalmente, unas zapatillas de mujer color marrón que pertenecían a la víctima. Ninguno de los que había entrado en aquel departamento podía creer que tan brutal acto fuera real. Solo tenían una persona en mente que podría haberlo hecho, y ese era Saba. Inmediatamente, la Policía Nacional apresó a Michael Saba, alias el italiano, de 30 años, quien había rentado el departamento a través de la plataforma Airbnb y caducaba el día 23 del mes en curso. El informe preliminar de las autoridades indicó que el detenido había cometido el hecho en medio de una fuerte discusión que sostuvo con la víctima. En el interrogatorio, el criminal confesó que le disparó con la pistola en el corazón y que luego procedió a cercenar el cuerpo sin vida. Según la información recabada el día del trágico suceso, Michael Saba fue dejado en el apartamento alquilado a la 1:51 de la tarde por su taxista de confianza, que se hacía llamar Bizarrap, como el famoso productor musical. Al llegar, bajó del vehículo con una mochila, unas bolsas de supermercado, otra de regalo, y fue ayudado por el conductor a subir al apartamento, una maleta color negra. Posteriormente se marchó. Justo cuando el reloj marcó las 12:17 de la noche, Jenny Canelón fue dejada en el lobby de la torre por el taxista, con quien acordó que la recogiera aproximadamente 2 horas después. Tras pasar el tiempo, alrededor de las 4:07 de la madrugada, el chofer Rosario Zancana le envió un mensaje a la víctima en el que le preguntó si estaba preparada para retirarse del lugar. La mujer le respondió que sí, a lo que éste le contestó que bajara porque ya estaba esperándola en la entrada, y ella le respondió con un simple ok. Minutos más tarde, la víctima le volvió a escribir a su chofer que subiera al piso 11, a lo que éste le preguntó para qué quería que subiera. Ante esto,
La joven le pidió que la recogiese media hora después, y específicamente a las 4:20. La víctima le envió unos mensajes de audio al taxista que decían que Saba le había pagado muy bien para que le bailara, por lo que le pidió que esperara unos 20 minutos más. Después de ese mensaje, le envió otro audio diciendo que el sujeto estaba drogado. Luego la joven llamó al taxista y le preguntó si había un hombre en las inmediaciones, a lo que éste le respondió que no. A las 4:40 le volvió a escribir diciéndole que estaba por bajar, pero más tarde le envió un nuevo mensaje de audio diciéndole que el hombre que estaba por llegar era pareja de alguien que la conocía y que ya bajaba. Mientras el taxista se encontraba esperando a que Jenny apareciera, llegó a la entrada del complejo el sujeto que había nombrado Jenny, de nombre Alex Arias Lalo. Fue entonces cuando el taxista le escribió a la víctima diciendo: "El hombre está aquí y va subiendo", pero la joven jamás contestó ese mensaje y la conversación llegó a su fin. En las cámaras de seguridad de dicha torre de vigilancia se pudo observar cómo Alex, el segundo hombre, subió y bajó a los 15 minutos, mientras que el taxista siguió llamando y escribiéndole a la joven hasta las 6:10. Como Jenny nunca bajó del apartamento, el chofer dio aviso a la hermana de la víctima, lo que desencadenó el horrendo descubrimiento. El atroz crimen de Jenny Canelón consternó a todo el país centroamericano y también a su país natal, Venezuela. Algunos internautas estaban furiosos por el triste final de la joven, mientras que otros a tejer versiones de lo que la joven habría estado haciendo en la habitación y que poco tenían que ver con su injusto final. Según las informaciones extraoficiales compartidas por el comentarista Pedro Jiménez, la víctima trabajaba como dama de compañía y su pareja, quien al momento del hecho estaba preso por violencia de género, la había sacado de ese trabajo. Según esa versión, la pareja de Jenny había terminado tras las rejas porque la había encontrado con otro hombre y la golpeó. De acuerdo a estas teorías sin confirmar, el presunto agresor del departamento y el novio de la joven se conocían previamente y eran muy cercanos. La familia de Jenny negó todo lo que se dijo en las redes y en los medios de comunicación y pidieron que por favor el público tuviera respeto y no difundieran información falsa. Además, exigieron públicamente justicia y que el imputado pagara por los hechos. Sobre el motivo del macabro deceso, Jaycee dijo ante los medios que solo Dios, su hermana y la bestia que le había quitado la vida sabían qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Jaycee Canelón fue entrevistada en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional por más de 8 horas y cuando salió, se dirigió a los periodistas y suplicó la intervención de las autoridades dominicanas en el caso. También pidió ayuda para que el verdugo de su hermana no saliera de prisión. Solicitó desesperadamente ayuda del país centroamericano, debido a que su familia, que estaba en Venezuela, no podía con la situación, ni tampoco costear los abogados. Luego del crimen de Jenny, la joven se había quedado completamente sola y desamparada en el país. Mientras el presunto asesino cumplía su detención, con 1 año de prisión preventiva, en el penal para hombres de Najayo, provincia de San Cristóbal, la policía inició las investigaciones para llevarlo a juicio. Entre la evidencia encontrada en la escena del crimen, se hallaba un silenciador para armas, pero no encontraban documentación que demostrara que Saba tenía permiso para portarlas. El hallazgo del silenciador, un dispositivo acoplable al cañón de un arma de fuego, cuyo objetivo es reducir o eliminar el sonido del disparo, ha llamado la atención de los investigadores, debido a que su uso y adquisición estaban prohibidos por la ley en República Dominicana. La justicia consultó a un militar, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, quien explicó que este tipo de accesorios estaba prohibido, incluso para los miembros de los cuerpos de seguridad del país. Por lo tanto, un civil tampoco estaba autorizado a tenerlo. El militar recalcó que al igual que las armas de guerra, los silenciadores no eran vendidos por las armerías. Esto llevó a la sospecha de que Saba pudo haberlo ingresado al país, como se traían los fusiles y las pistolas, sin numeración legible, de contrabando, desde Estados Unidos, Colombia o Venezuela. Continuando con la indignación, la víctima había publicado un último TikTok el día 12 de diciembre,
que generó mayor confusión a los investigadores, y es que en el video se observaba a Jenny en un compilado de fotos y videos junto a su pareja. Eso llevó a distintos interrogantes. Los motivos para que la víctima se encontrara en un apartamento de madrugada con otro hombre, el cual terminó quitándole la vida, fue la primera pregunta que se hicieron los agentes, y que aún no tiene respuesta. Hasta el momento, los investigadores desconocen el vínculo que tenía Saba con Jenny. Por parte del imputado, además se notaba cierta planificación. Luego de cometer el crimen, fuera del edificio, lo estaba esperando un hombre de confianza en moto, al que había contactado vía WhatsApp para que le comprara una pintura blanca, algo con que pintar las paredes y guantes de látex. Seguramente, buscaba tapar las manchas de su crimen, que habían quedado regadas en todo el apartamento. Según los testimonios, al momento del arresto, en la torre de vigilancia solo se encontraba un recepcionista. En los alrededores de ese sector, el crimen pasó desapercibido para la seguridad del edificio y varios de los transeúntes de la zona, quienes no notaron nada extraño aquella noche. El hombre de seguridad del edificio notó que algo andaba mal cuando vio al primer policía y luego a Saba bajando por las escaleras. Cuando fue interceptado por las autoridades y detenido en el acto, los agentes no pudieron contar con más testimonios de los hechos. Más novedades del detenido salieron a la luz cuando los medios de comunicación dieron la primicia de que había sido torturado por la policía durante su detención. Esta información fue revelada por el abogado del acusado, quien solicitó que su cliente fuera evaluado por un médico legista. A su salida del tribunal, Saba se mantuvo en silencio ante las preguntas de los periodistas. Su abogado fue quien habló e insistió en que su cliente nunca confesó ser el autor del horrendo crimen, como había informado a la policía. El abogado indicó que Saba confesó todo lo que sabía sobre el hecho, pero nada más, y mencionó personas que, según él, habían estado aquella noche en el departamento. Por otra parte, su defensor dijo que no era necesario mantener a su cliente tras las rejas hasta el juicio y solicitó que fuera liberado, pero el fiscal del caso alegó que la prisión preventiva era necesaria, ya que el acusado no había nacido en República Dominicana, sino en Colombia, y había peligro de fuga. La justicia rechazó el pedido de liberación, especialmente porque Saba había sido acusado anteriormente por violencia de género e intrafamiliar a principios del año 2023, de modo que no se descartaba la posibilidad de que volviera a cometer algún acto de violencia o bien escapar a su país natal. Aunque la investigación aún está en curso, las autoridades encargadas de llevar el caso a juicio calificaron el brutal hecho como premeditado. El Ministerio Público está tratando de determinar si otras personas participaron en el deceso de la venezolana. El fiscal Luis Tavares aseguró que Saba cometió un crimen horrendo, típico de un sociópata. Además, comparó al acusado con los asesinos seriales estadounidenses Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, quienes eran conocidos por su ferocidad y perversidad. Cuando el juicio inicie, Michelle Saba enfrentará cargos relacionados con el uso de un silenciador ilegal, posesión de armas prohibidas y, lo más grave, haberle quitado la vida a Jenny Carolina Pérez Canelón. La hermana de la víctima expresó que las autoridades le garantizaron su total apoyo en el caso. Además, exigió que Michelle Saba sea llevado ante la justicia y pague con la pena máxima por el brutal crimen que cometió. En enero de 2024, los restos mortales de Jenny fueron cremados y enviados a su familia en Venezuela, donde finalmente la despidieron rodeada de sus seres queridos. Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad, resaltando la importancia de abordar el tema del contrabando de armas en el país centroamericano. El hecho de que el criminal tuviera antecedentes de violencia de género hace aún más indignante este caso, lo que exige al gobierno dominicano nuevas políticas que presten total atención a estos antecedentes para evitar futuras víctimas. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes
no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.